Dios me conoce, porque ahí es donde viene esa supergracia. Dios me conoce. Dios sabe que hay cosas que yo no la puedo guardar. Dios me hizo así. Dios me hizo así. Dios sabe cuáles son mis debilidades y Él sabe que yo caigo en ellas. Pero Dios me ama así. Hay 3 hermanos que están luchando con la fornicación, porque conforme a su propia concupiscencia está enseñando el maestro. Entonces hay 3 hermanos que tienen su batalla, tienen su lucha. Hay un par de muchachitas que tienen su batalla, tienen su lucha. Y ahora están escuchando al maestro decir que un pecado eventual no te convierte en un pecador. Ay, ay, ay. Esta semana peco, la semana que viene no, la otra de arriba vuelvo y peco, y todo está bien. ¿Qué significa esto? Que como ese pastor sabía que esa mujer estaba sentada ahí, y ese equipo de gente estaba sentado ahí, y la gente que tenía la doctrina de ella estaban sentados ahí, él no se atrevía a tocar algo que contradijera la doctrina de ellos, porque los estaba tolerando. Si los estaba tolerando, significa que no los estaba enfrentando. Padre bueno, a ti te doy toda la gloria, la honra y el honor, porque como tú no hay otro Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hay Dios semejante a ti. Gracias, Señor, por este segundo día, en este ayuno congregacional, en el que tú nos permites congregarnos esta mañana para recibir y para entender tu propósito para nuestras vidas, escrito en tu palabra. Síguenos revelando a Cristo, y que cada día nos parezcamos más a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana de bendición, yo quiero hablar sobre 3 espíritus que atacan la iglesia hoy. Este estudio profundiza en 3 dinámicas espirituales que afectan a la iglesia contemporánea. Vamos a analizar el espíritu de Jezabel, el espíritu de apostasía y el espíritu de división. Vamos a hacer un análisis contextual, exegético de textos claves. Vamos a ver algunas definiciones del griego y el hebreo, y vamos a también ver algunos diagnósticos. Vamos a dar algunos diagnósticos basados en estos puntos que vamos a trabajar el día de hoy. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra de Cristo: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido, como yo también la he recibido de mi Padre. Y daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira era una iglesia que tenía gente de amor, de fe, de servicio y de paciencia. Habían personas que sus obras postreras eran mayor que las primeras. Pero en esta iglesia habitaba un espíritu. Había una mujer allí. Y esta mujer era tolerada por las autoridades espirituales de esa congregación. Esa mujer hacía que los siervos de Dios, diga conmigo, siervos de Dios, fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Veamos, fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Esto se había manifestado en la iglesia como una especie de doctrina. Había una enseñanza con respecto a esto. Y vamos a ver cómo una iglesia puede ser engañada. Estamos hablando de una iglesia de buena doctrina. Estamos hablando de una iglesia que tiene amor, que tiene servicio, que tiene paciencia. Una iglesia que tiene un buen hombre de Dios dirigiéndola. Pero una iglesia que ha sido permeada y ha sido contaminada por el espíritu de Jezabel. El nombre Jezabel tiene varios sentidos. Posiblemente significa no exaltada, sin cohabitación. Aparece en Apocalipsis, aparece en Reyes como tipología de un patrón de corrupción espiritual. La palabra fornicación es la palabra griega porneia, práctica inmoral sexual relacionada con porneia. Puede incluir inmoralidad literal y metáfora de idolatría. ¿Cómo entra este espíritu a la iglesia? Este espíritu entra a la iglesia por la tolerancia. ¿Y cómo opera la tolerancia? No te quiero hacer sentir mal. No estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero no te quiero hacer sentir mal. Por lo tanto, yo prefiero tolerar lo malo que tú haces para que tú no te sientas mal. Eso es tolerancia. Tolerancia es aceptar algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, este espíritu producía fornicación,
producía seducción, porque el espíritu de Jezabel seduce a los siervos de Dios para que los siervos de Dios pequen, para corromper la iglesia. Veamos algunas cosas que es importante que nosotros entendamos sobre este espíritu. Los diagnósticos por lo que una iglesia puede darse cuenta que tiene a Jezabel operando en ella. Cuando dentro de la iglesia hay personas con una autoridad carismática no sujeta al escrutinio bíblico ni a la iglesia. Jezabel no se sometía al pastor, pero la mujer era carismática. La mujer sabía llegar a la gente. La mujer tenía influencia en la iglesia y era conocida en la iglesia como una profeta. Dice que se dice profetiza. La gente la llamaban profetisa. La gente decía, fulana tiene un don profético, fulano tiene un don profético, es profeta. Pero esa persona no se somete a autoridad ni se somete a la palabra. Opera en la iglesia desde la sombra. Tú le hablas a ellos de lo que la Biblia dice y a ellos no les importa lo que la Biblia dice, porque ellos tienen un grupo que brinca, salta y corre con lo que ellos dicen. Ellos no se someten a autoridad espiritual porque ellos hacen pulso con la autoridad espiritual de la casa. Y el problema que había aquí, ¿cuál? Que el pastor lo toleraba. Pastor, usted sabe que la hermana fulana de tal no está caminando bien. Ese matrimonio no está bien. Ese hombre está golpeando a su mujer. Esa mujer no respeta a su marido. Ese hermano está llamando al pueblo a la fornicación y está diciendo que la fornicación no es nada. Pero usted lo está dejando que él predique. Usted lo está dejando que él ministre la iglesia. Y usted no le pone pero a él. No te preocupes, mi hijo, yo sé que eso no está bien, pero él un día se la verá con Dios. Mientras tanto, dejémosle ese asunto a Dios. Dios va a resolver con él, Dios va a resolver con ella. Esa es la tolerancia pastoral. Pero el hermano fulano no se congrega. El hermano fulano está predicando cosas raras. No te preocupes, que estamos viviendo unos nuevos tiempos. Y así es que son los ministerios jóvenes. Vamos a dejar que maduren. ¿Me estoy dando a entender? Ahí entra entonces lo que es la tolerancia pastoral. Me hago de la vista gorda. Sé que el hermano no está caminando bien. Sé que la hermana no está caminando bien. Pero tengo un problema, Jennifer, de Jesús. Y es que el hermano, la hermana es carismática. Tiene grupo. Tiene influencia. Cuando habla, convence. Hay gente en la iglesia que lo tienen como espiritual, que la tienen como espiritual, y desde esa plataforma seduce. Los pastores tienen que tener mucho cuidado a quién usted le da su plataforma para que ministre. Y quizás parecerá algo fuerte cuando tú dices tu plataforma. Es que es lo que Dios te dio para que tú lo guardes. Dios le da a un pastor esa autoridad. Veamos. Samuel Jorge. Si Dios no le da al pastor esa autoridad,
tampoco entonces tendría derecho para reconvenirle al pastor y decirle: tú me estás tolerando a esa gente. No sé si me doy a entender. Si el Señor le hace un reclamo al pastor, es porque Él le dio autoridad al pastor para que el pastor ponga la cosa en orden en esa congregación, para que el pastor no tolere ese tipo de cosas. Pero muchas veces lo que se está pensando en gente, en pueblo. Si ofendo a fulano, si lo llamo la atención, si llamo a la atención a fulana, si digo: espérate, Juan, como tú estás predicando no es como se predica, voy a tener un problema dentro de la iglesia, se me van a ir 2 o 3, tú me vas a levantar un grupo, yo no estoy para aguantar eso ahora. Entonces yo prefiero tolerar y tener quizá un poco de paz carnal antes de enfrentarte y aceptar todo lo que venga atrás. Porque enfrentar a un rebelde no es tarea fácil. Pero el problema es que quien te puso fue Dios. Y Dios te puso para que tú seas un guardián de la doctrina, para que tú seas un guardián de la palabra. Cosa que a muchos predicadores que predican falsedades no les gusta. Cuando tú le hablas de ser un guardián de la doctrina, de ser un guardián de la palabra, de mantener la palabra de verdad, de presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse porque ha usado bien la palabra de verdad, eso a muchos predicadores no les gusta, porque como ellos quieren meterte fábula, meterte cuentos, meterte historias en la iglesia y llevar a la gente a una liviandad doctrinal. Porque ¿qué es lo que es radical en la iglesia? La doctrina. Porque la doctrina es la que no se cambia. La doctrina es la que no se varía. Las normas se pueden cambiar, pero la doctrina no. Normas. Hace un tiempo atrás, las mujeres en las iglesias se sentaban de un lado, los hombres del otro. Hoy en día esa norma en el 90% de las iglesias en la República Dominicana ya es inexistente. La gente se sienta donde mejor se sienta cómodo. Pero había un tiempo donde los jóvenes tenían su lugar, las damas tenían su lugar y los hombres tenían su lugar. Una norma, eso no es doctrina, eso no está en la Biblia. Pero ¿qué es lo que no se cambia en la Biblia? La unidad en el Espíritu. ¿Es doctrina? Solícito en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué es lo que yo no puedo permitir que me cambien en la palabra? Que Jesucristo es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que 3 personas distintas forman a un solo Dios. Aleluya. Yo no puedo permitir que eso me lo cambien. Yo no puedo permitir que alguien venga y me hable en contra del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, porque Jesús dijo que nosotros vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hay un bautismo en el Espíritu Santo, también hay un bautismo en agua. Yo tengo que ser ¿qué? Un guardián de la doctrina. La fornicación es pecado en todo el sentido de la palabra. Por eso es que cuando una gente llega a la iglesia y me dice: yo me quiero bautizar, yo digo: ¿usted está casado? Usted vive en regla. Si usted no vive en regla, yo no puedo bautizarlo. ¿Por qué? Porque usted está en fornicación. Porque la Biblia así lo llama: el que vive en una relación de concubinato, unión libre, amancebamiento, amigos con derecho, como usted quiera llamarle. Eso es pecado, eso es fornicación. Y la Biblia dice que ningún fornicario heredará el reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué acontece? Yo tengo que ser un guardián de la doctrina. Hay gente que ha llegado aquí y cuando yo le he dicho: no, para yo bautizarlo a usted, usted tiene que casarse. 2 o 3 días después ya tú no lo tienes en la iglesia.
Y yo te voy a decir una cosa: el que Cristo lo trajo, lo primero que va a tener es arrepentimiento. Y cuando tú le citas la Biblia y tú le dices, mira, eso es pecado, el que Cristo lo trajo, el que el Espíritu Santo lo convenció, lo primero que va a comenzar es arreglar su vida. Yo quiero arreglar mi vida, yo quiero salir de esta condición, yo quiero salir de esta crisis, ayúdame Dios. No se va a poner guapo con el pastor, va a decir, no, yo tengo que arreglar mi vida, porque yo he venido del mundo con muchos problemas, con muchas situaciones, pero yo quiero ser salvo. Yo quiero que Dios perfeccione su obra en mí. Por lo tanto, si usted va a aplaudir, hágalo con fuerza, hágalo con gozo. Yo creo que esas verdades se aplauden. Oh, gloria a Dios. Pero son cosas que cuestan. Son cosas que cuestan. Y eso hay que entenderlo. Mantener una posición doctrinal en este tiempo cuesta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo, Nata, donde la Biblia dice que la gente no sufre la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme a su propia concupiscencia. Esto pasó en la iglesia de Tiatira. Se levanta esta mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, habló desde su propia concupiscencia y le digo a Neuri, no importa que tú tengas tu esposa, tú puedes tener otra. Ese espíritu le dice a usted es un hombre, resuelva su problema, venga al altar y ya usted resolvió. Estése tranquilo, Tyson. No amén, no diga amén a eso, que eso no es amén. Oh, gloria a Dios. Entonces, es lo que te digo a una muchacha soltera: no te preocupes, ve y resuelve. ¿Quién dijo? Pero ¿quién te dijo a ti que eso es pecado? Eso es gozo de la carne. No, mis hijos, es pecado. Entonces no llamemos santidad lo que la Biblia llama pecado. Por eso hay mucha gente hoy que se están perdiendo. Piense usted, una persona que llegó a una iglesia y el pastor le dijo, o un líder le dijo, eso no es nada, muchacho, sigue ahí, y se murió. Y despierta en el infierno y dice, pero espérate, en la iglesia me dijeron. En la iglesia te dijeron, pero en la Biblia no dice eso. Y aquí no estamos por lo que la iglesia te dijo, aquí estamos por lo que la Biblia dice. Por eso es que usted tiene que ser como los de Berea, que se le enseñaba la palabra y ellos iban a la escritura para examinar si lo que el apóstol le estaba diciendo estaba en las escrituras, si era bíblico. No es que el pastor lo diga, es que está en la Biblia. El espíritu de Jezabel hace uso de palabras proféticas para controlar decisiones y vínculos. Ok. En pocas palabras, el espíritu de Jezabel utiliza la profecía para manipular. Hay mucha gente que está manipulado. Hay congregaciones que le están manipulando. Miren una cosa. Usted viene a la iglesia, pero los líderes o el líder de turno, el que sea, quiere resolver un problema económico que él tiene. Y él comienza a desatar palabras. Y cuando viene a ver, él te dice a ti que tú tienes que sembrar unos cuartos. Que el Espíritu de Dios le dijo que la solución del problema de él está en la mano tuya, así dice el Señor. Y que Dios por esa siembra te va a abrir, no ventanas, no, te va a abrir los laberintos del cielo, donde están los misterios más escondidos para que tú los tengas. Hablador. No es verdad. No es verdad.
La primera vez que el Señor le pidió al pueblo que el pueblo le trajera algo fue para hacer el tabernáculo. Y dijo: tráiganlo de manera voluntaria. Ahora, yo quiero que ustedes traigan oro, yo quiero que ustedes traigan plata, yo quiero que ustedes me traigan tela, yo quiero que ustedes me traigan piel de cabra. Habían unas especificaciones que el Señor dijo que quería que le trajeran para el santuario, pero era voluntario, no era obligado, no había una manipulación, a tal manera que cuando se sacó la cuenta y se dijo: ya tenemos lo que necesitamos, Moisés le dijo al pueblo: no sigan trayendo más, que ya está todo lo que aquí se necesita. La Biblia misma dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Pero la manipulación trabaja otro tipo de cosa. Porque la manipulación te quiere llevar a un intercambio con Dios. Tú das, Dios te da. Tú das, Dios te da. Y es cierto, es verdad. La Biblia dice que el que siembra escasamente segará. Y está hablando de dinero, está hablando de siembra, está hablando de darle a la gente. Pero te voy a dar un dato: el darle a Dios no es un intercambio. Nunca vea el darle a Dios como un intercambio. Aunque Dios te bendiga, aunque Dios te prospere, no es un intercambio. No te dejes manipular. No te dejes manipular. Y te voy a dar un dato: tú no necesitas manipular a la gente para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Dios nos va a dar a nosotros un templo grande, bien bonito, bien hecho, actualizado, un templo moderno. Pero nosotros no vamos a manipular a nadie. Así como ha venido gente de Dios aquí a decir: yo quiero sembrar en esto, sin nosotros pedirle, vendrán gente, hijos de la casa, Dios les prosperará y ellos van a sembrar y lo van a hacer por amor. Lo harán por amor, no por manipulación. Este no es un ministerio de manipulación. Entonces, no permita usted que gente con supuestas palabras proféticas venga donde usted para controlar sus decisiones o para crear vínculos. Así dice el Señor: tú y yo estamos conectados en el Espíritu. De ahora en adelante tú eres un sembrador de mi ministerio. Diga conmigo: no opera así. El espíritu de Jezabel: relajación de estándares de santidad bajo un discurso de gracia. Relajación del mensaje de santidad bajo un discurso de gracia. Tu pastor es un arcaico. ¿Cómo que 3 días de ayuno y oración? Nosotros estamos en la gracia. Y eso no es necesario. ¿Cómo que tú ayer te sentaste a escuchar el día entero enseñanza bíblica y oración? Anoche estuviste en una vigilia y hoy regresaste a que te sigan hablando de la palabra y te sigan poniendo a orar en un tiempo de ayuno. Ya Cristo pagó el precio. Eso te van a decir mucho. Hay gente que tú le hablas de que tú estás ayunando y ellos se van a reír de ti en tu cara. En este tiempo no, eso no es necesario. Tú tienes un fanatismo, tú tienes un problema. Tú estás en una iglesia fanática porque a ti te están hablando de oración, de ayuno. Tú vas a terminar en loco. Y así están la mayoría de los evangélicos. ¿Por qué? Porque se le está predicando un mensaje que va conectado a un espíritu jezabelístico, donde la gracia se relaja, donde la gracia se convierte en un libertinaje. Hay que tener mucho cuidado con eso.
normalización del pecado y la doble vida. El espíritu de Jezabel hace que la gente en la iglesia crea que es normal vivir en pecado y tener una doble vida. Dios me conoce, porque ahí es donde viene esa supergracia. Dios me conoce. Dios sabe que hay cosas que yo no la puedo guardar. Dios me hizo así. Dios me hizo así. Dios sabe cuáles son mis debilidades y Él sabe que yo caigo en ellas. Pero Dios me ama así. Entonces yo tengo una doble vida. Vivo haciendo cosas escondidas. Vivo una vida de iniquidad. Pero en el caso de Jezabel, Jezabel estaba dando sus enseñanzas de manera pública. Yo podría quizá darte alguna ilustración. Permítemelo. Amada, un pecado que usted comete eventualmente, donde usted se allega a un varón, a una sierva, no lo convierte a usted en un fornicario. Porque un pecado eventual es eso, un pecado eventual. Usted no es eso, eso usted lo hace eventualmente. Y hay tres gentes sin conocimiento de Dios que dice, pero es verdad. Y te lo dicen con una gracia. Y te agarran el dólar. ¿Quién tiene 100 pesos? Sí, porque vienen con la enseñanza de, wow, dame, ay Dios mío, $100. Pero Samuel, son 6,000 que yo tengo en la mano, ¿eh? Y lo pisé y hice de todo en el suelo. Y lo recojo ahora. Y digo, porque está estrujado, porque está pisoteado, ha perdido su valor. ¿Tú has perdido tu valor? Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, es verdad que te agarra roto, sucio y de todo, pero ¿sabes lo que Él hace? Él te limpia y te hace nuevo. Por lo tanto, ya tú no eres esos $100. Tú eres otra cosa en Cristo. Porque el que está en Cristo es nueva creación en Él. Pero te dicen, no, aunque te estrujaste, aunque te ensuciaste, aunque te pisotearon, tú tienes el mismo valor. No importa que tú seas un pecador eventual. Entonces, hay tres hermanos que están luchando con la fornicación. Porque conforme a su propia concupiscencia está enseñando el maestro. Entonces hay tres hermanos que tienen su batalla, tienen su lucha. Hay un par de muchachitas que tienen su batalla, tienen su lucha. Y ahora están escuchando al maestro decir que un pecado eventual no te convierte en un pecador. Ay, ay, ay. Esta semana peco, la semana que viene no. La otra de arriba vuelvo y peco. Y todo está bien. Pecado es pecado. Y como ustedes sabrán, ese pecado
está afectando a la iglesia hoy. Usted sabe, los adúlteros y fornicarios caen en las iglesias levantando la mano y diciendo gloria a Dios y aleluya. Y tú no le conoces el novio, tú no le conoces novia, tú no le conoces a nadie, son adúlteros y fornicarios. Predicando, ministrando y de todo. ¿Por qué? Porque no se está sufriendo la sana doctrina. Y como no hay visión de Dios, mira, hay algo que pasa cuando tú estás en Dios, cuando tú estás ayunando, cuando tú estás buscando a Dios, cuando tú te estás guardando para Dios. Y es que tus sentidos espirituales se activan. Cuando alguien te pasa por al lado, tú te das cuenta, tú lo disciernes, tú lo percibes. Si tiene o no tiene el Espíritu, si tiene a Dios o no tiene a Dios. Mira, cuando tú estás envuelto en Dios, hay cosas que hasta te incomodan en momentos determinados. Hay cosas que quizás tú la ves en la iglesia y tú dices, ¿y por qué está pasando esto? Porque estás en una condición espiritual de limpieza. Promoción de revelaciones profundas que desvían a los sencillos. Tengo una palabra demasiado profunda. Hay una revelación profunda. ¿Y saben qué? Anoche vino el arcángel Miguel y se me metió adentro. Y comenzó a hablar por mi boca. No, hermano, a ti no se te metió el arcángel Miguel. El arcángel Miguel no hace eso. A ti se te metió el diablo, fue. Y ahora tú estás engañado. Porque para eso tú tienes que conocer la palabra. Los ángeles de Dios no poseen cuerpos humanos. Pero entonces, cuando tú conoces la doctrina y alguien te salta con eso fue demonio. No sé, yo estaba en la casa, sentí un escalofrío por los pies. Tú estás trayendo eso del altar de brujería. De por ahí es que tú estás trayendo eso. Entonces, ¿qué acontece? El espíritu nunca sube, el espíritu baja. Desciende de lo alto y descendieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Oh, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo cayó. Entonces siempre el Espíritu Santo viene de arriba. Lo que viene de arriba te llena en fuego. Hay alguien que tiene que oírme esto, y lo primero que va a hacer el Espíritu de Dios en tu vida es que tú tengas pasión y temor por la palabra. Contamina la doctrina, introduce sincretismo y culto a la personalidad. Eso le encanta. Tú no oyes cómo la llamaban en la iglesia. Y el mismo Señor dice, ella se dice profetiza. La iglesia decía, la profeta. Cuando viene a ver, había uno que otro, mi madre espiritual, la que me da cobertura espiritual. Hay que tener cuidado con eso. Porque vuelvo y repito, ellos vienen y manipulan desde la plataforma de autoridad. Hieren la conciencia de los débiles. Destruye matrimonio, vocaciones y equipos de liderazgo. El espíritu de Jezabel, es un espíritu que no juega en una iglesia. Cuando el espíritu de Jezabel se mete en la iglesia, se levanta contra la autoridad, pero es fuerte, porque está levantado contra la autoridad, Juan, pero la manipula. Yo sé que tú eres enemigo mío. Yo sé que tú estás levantado contra el llamado de Dios sobre mi vida, pero tú tienes
un carisma que aún yo sabiendo eso, que tú contradices a la doctrina bíblica, que tú estableces cosas que no son de Dios, tú manipulas. Porque muchas veces la manipulación se da con lisonjas, desde el hablar bonito, halagarte, exacto, exaltarte. Entonces desde esa plataforma, entonces te manipulan y te llevan al terreno que ellos quieren. Pero en el caso de esta mujer, en el caso de este espíritu se levanta contra el liderazgo y lo manipula. El liderazgo lo tiene identificado, sabe que ellos están levantados contra ellos, pero también están manipulados por ellos. Controlan hasta lo que se dice desde el altar. ¿Qué significa esto? Que como ese pastor sabía que esa mujer estaba sentada ahí y ese equipo de gente estaba sentado ahí y la gente que tenía la doctrina de ella estaban sentados ahí, él no se atrevía a tocar algo que contradijera la doctrina de ellos, porque los estaba tolerando. Si los estaba tolerando, significa que no los estaba enfrentando, ¿verdad? No los enfrentaba. Hagan lo que ustedes quieran. Y la iglesia yéndose a la fornicación. La iglesia yéndose a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia dañándose y el pastor tolerando. Y el pastor un hombre de amor, un hombre de servicio. Pero aparentemente este hombre le faltaba autoridad, porque para Jezabel entronizarse tiene que haber un hombre como acá o como el pastor de Teatira que se deje manipular por ella. Dios mío, hay alguien aquí que me tiene que escuchar lo que yo le estoy hablando ahora. Porque para haber un manipulador tiene que haber alguien que permita que lo manipulen. Por eso ustedes ven que yo no juego con muchas cosas. Ustedes me conocen. Yo soy un hombre, yo amo mucho. Yo quiero mucho a mi gente. Pero el día que hay que cantarle sus 3 cosas, se la canto. Y porque usted esté en una condición espiritual no significa que yo voy a dejar de predicar de eso. Yo predico lo que el Espíritu de Dios pone en mi corazón para predicar. Y estoy aquí para enfrentar todo lo que está mal, porque por encima de cualquier gente yo amo a Dios, amo su palabra y quiero el bienestar de la iglesia. Y el bienestar de la iglesia no se logra complaciendo corruptos. El bienestar de la iglesia se logra cuando un hombre de Dios se para en la brecha, levanta la bandera del evangelio en alto y se convierte en un guardián de la doctrina bíblica que nos dejó el Señor en su palabra. Y ese es el deber de un pastor, pastora Evelyn. Ser directo, confrontador cuando hay que hacerlo, paciente cuando hay que hacerlo, pero nunca dejarse doblar la muñeca cuando tiene que ver con doctrina. Les decía que destruye matrimonio, vocaciones y equipos de liderazgo, porque es un espíritu que trae la inmoralidad sexual, y la inmoralidad sexual destruye matrimonios, destruye familias, destruye ministerios, destruye a gente de Dios. Desde que yo era un niño siempre escuché el cuídese de la 3F: falda, fama y fortuna. Cuídate de esas 3F, porque cualquiera de las 3 te destruyen, acaban contigo. Y a las mujeres habrá que buscarle, cuídate de 3 no sé qué. Pues no me llega nada ahora mismo.
¿Cómo se enfrenta el espíritu de Jezabel? Se confronta por la palabra. Vamos a ver. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces yo tengo que confrontar el espíritu de Jezabel con la palabra sin perder la mansedumbre. En estos días recientes se dieron unos casos. Un tipo ahí que decía ser pastor era un ladrón. Y otro que está condenado a 10 años de prisión por violentar a 6 niñas de la iglesia, de la congregación. Unos años atrás se dieron muchos casos y cada cierto tiempo explotan estos tipos de casos. Son hombres que tienen cierto nivel de carisma y seducen a los débiles para complacer sus deseos pecaminosos. Por cierto, en México hay una iglesia que se llama La Luz del Mundo y su líder, apellido Garzón, tenía mujeres que estaban al servicio de él y las metían por pasadizos secretos a la recámara que él tenía en una zona oculta dentro de un templo gigantesco de millones de dólares que ellos construyeron en México. El tipo con influencia religiosa, influencia política. En México el hombre era un intocable, pero no sabía que algunas de sus víctimas se habían querellado contra él en los Estados Unidos y eran americanas. Y pisó tierra americana y en Estados Unidos lo metieron preso. Y al día de hoy está cumpliendo condena. Mas sin embargo esa gente adoraban a este hombre. Literal, este hombre vestido de blanco pasaba por en medio de la congregación y la gente se paraba para darle víctores, para engrandecer el ego de ese hombre. Ese hombre, un pecador y un corrupto. ¿Saben por qué? Porque se necesitan pastores en este tiempo que cojan las redes y comiencen a predicar lo que la Biblia dice. Porque lo que le quieran decir a la gente, Dios está contigo, Dios me llamó para animarte, Dios me llamó para levantarte. Sí, pero hay un detalle: ¿a quién te está fundamentando? ¿Cómo lo anima si no lo fundamenta? ¿Cómo lo lleva a Cristo si no le da la doctrina? Ven y está conmigo, porque la voluntad de Dios es que tú estés conmigo. Cuando una iglesia está bien fundamentada y el pastor sale con una aberración como esa, la misma muchacha le dice: eso es pecado, eso no está bien, no me enseñe eso. ¿Cómo usted lo recibe? Con un palo. Pero claro, ¿con qué? Con un palo. Exacto, exacto. Uno dice cosas en verdad y en juego, pero es verdad. Por eso es que uno necesita formar a la gente en Cristo, en la palabra, para que el que peque, peque porque le da la voluntad, no porque le falte formación. Un pastor decirle a una joven: ven, porque con esto tú estás ayudando a mi ministerio y tú te estás santificando y tú estás sirviendo a Dios. No, mira, tú ni te estás santificando ni estás sirviendo a Dios. Y ese no es un pastor, ese es un hijo del diablo, un lobo disfrazado de oveja. Y tú tienes que salir corriendo de ahí. Y no solamente salir corriendo, exponerle al mundo entero que el tipo es un falso. Es bueno que en la iglesia se establezcan límites sanos, supervisión doctrinal,
revisión de profecía y rendición de cuentas. Límites sanos. ¿Y qué busca el pastor a las 10 de la noche en la casa de fulano solo? ¿Qué él busca ahí? ¿Qué se le perdió en esa casa? No, tú sabes que él, el pastor, cuando viene a ver, fue a llevar una palabra. No, espera, ¿qué usted busca ahí? Usted solo en la casa de una hermana a las 10 de la noche, ¿qué usted busca ahí? A las 3. Exacto. ¿Alguna vez yo he visitado su casa solo? Nunca. Límites sanos. Yo he ido a su casa solo, yo solito allá. Nunca. Ustedes saben que el que me invitó a mí a comer, invitó como a 10 gente. Yo se lo digo. Tú me invitaste a mí a comer, prepárate. Yo voy a una casa. Miren, por ahí atrás anda, creo que está Araceli. ¿Está Araceli? Mírenla allá atrás, Araceli. Yo he sabido estar en el frente de la casa de Araceli. Y Daniel, no, Dios le bendiga mucho, mi hija, nos vemos después. No, que él está trabajando. Yo he sabido estar en la casa de Raxelin. Delwin está por ahí atrás. Se fue. Casa de Raxelin. Dime, mi hija. Y siempre acompañó, siempre con un grupo de gente. Y Delwin. No está aquí. Dios te bendiga. Hay que establecer límites sanos. Repito, establecer límites sanos. Yo no soy de visita, ustedes lo saben. Aquí la mayoría de la gente, yo nunca he ido a su casa. No soy de estar visitando gente. Yo mando. Y me gusta a las mujeres mandarle mujeres y a los hombres mandarle hombres. Porque hay que establecer límites sanos. Revisión de profecía. Yo estoy profetizando, usted está escudriñando. La Biblia dice que juzguen la profecía. Yo profetizo, ustedes juzgan a ver si lo que yo estoy diciendo va acorde a la palabra. Y rendición de cuenta. ¿Dónde está mi hija Dariana? ¿Se fue? Ah, mírenla ahí. Dariana hace un evento. Yo le digo a Dariana, tiene que pasarme todo el informe del mínimo peso que entró, del mínimo peso que salió. Y luego, ¿qué hace Dariana? Dariana viene y se para aquí, con la casa llena de gente. Miren, nos fuimos al evento. Entró tanto, se gastaron tanto, aquí está el informe. Las danzoras hacen un evento, Profundo hace un evento. Lo que se hace en la casa, se le dice a la casa cuánto entró, cómo entró y en qué se invirtieron y cuánto quedó. Que si usted tiene un cuadernito, usted solamente tiene, o en el mismo celular, en la actividad de las damas entraron tanto, en la actividad de los jóvenes entraron tanto, en la actividad de esto entraron tanto. ¿Por qué? Porque hay que mantener las cuentas claras en el reino. Jennifer Jacobo está aquí. Ah, mírenla allá atrás. Jennifer Jacobo sale a venderle comida, a llevarle comida a la gente. Jennifer Jacobo me pasa un informe. La hermana fulana dio 100 pesos, la otra dio 500. ¿Por qué? Porque hay que regirse, hay que dar cuentas. Hay que dar cuentas. Para que nadie se crea que puede trabajar a sus anchas y como yo quiera. Por eso para cada ministerio aquí se pone un equipo de gente que trabaje en ese ministerio y rinda cuentas. Por eso ustedes me ven a mí rindiéndole cuentas. Le digo, se hicieron tanto, hay tanto, faltan tanto, lo estamos logrando, todavía faltan, espérense. Siempre le he dicho a ustedes lo siguiente: la iglesia no es un lugar para rendir culto a la personalidad de nadie. La iglesia es la iglesia de Cristo.
está fundada sobre Cristo. Cristo es que la dirige. Cristo fue el que murió por ella. No fue el pastor el que murió por ella, fue Cristo. Por lo tanto, Abasoma, el pastor solamente es un administrador de un bien ajeno del que un día va a dar cuenta. Y para que usted lo sepa también, usted está batallando contra el pecado, usted está batallando contra el diablo, el pastor también. El pastor no vive en ninguna burbuja fuera del sistema. No, todo lo contrario. El pastor está en la guerra todos los días y tiene que estar orando todos los días. Y luego decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque le voy a dar un dato a ustedes. Yo pensé que a esta hora yo no iba a tener la fuerza que tengo, ni iba a estar como estoy parado de pie. Pero Dios te da las fuerzas. Alguien me está oyendo lo que le estoy hablando. Las fuerzas vienen de Dios. Y hay algo que a mí me gusta, y es enseñarle a la iglesia lo que la Biblia dice. No hay una cosa que a mí me genere mayor satisfacción que enseñar lo que la palabra de Dios enseña, para que la gente viva en santidad y no en la lujuria del pecado de la gente. Usted tiene lujuria, llévela al Calvario. Usted tiene mentira, llévela al Calvario. Usted tiene hipocresía, llévela al Calvario. Orgullo, llévalo al Calvario. Todos los días. Ese es tu gran problema, es tu más grande debilidad y puede producirte tu mayor ruina. Por eso tuve muchas veces por ahí, porque el pecado no tiene edad, llamado al arrepentimiento claro y con tiempos definidos, cuidado de víctimas, consejería, sanidad interior y restauración. Cuando tú has descubierto a alguien que ha sido víctima de un líder, de alguien con autoridad que la ha dañado, que lo ha dañado, no lo rechace, dale ayuda. Restáuralo. Les voy a decir algo. Cuando un pastor cae con una oveja, nunca la culpa es de la oveja, aunque la oveja haya seducido al pastor para que caiga. Siempre la culpa es del pastor, porque siempre la responsabilidad cae sobre el que tiene más autoridad. Se lo repito. Cuando un pastor cae, nunca la culpa es de la oveja, es del pastor. La oveja es una víctima. Dios te la trajo para que tú la cuides y tú la dañaste. Es que ella me sedujo. Falto de Dios, falto de Cristo. Es que me agarró en un momento de debilidad. Yo me sentía tan vulnerable, tan solo. Víctima. Tú no eres víctima, tú eres lobo. Porque temo que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que agarran la iglesia y la convierten en una mercadería. Dice: harán mercado de vosotros. Miren, yo casi me tengo que ir ya. Yo voy a San Cristóbal ahora. Vamos al segundo espíritu. Vamos a ir rapidito. El espíritu de apostasía. El espíritu de apostasía. Déjenme darle este último punto de cómo enfrentar el espíritu de Jezabel para irnos al espíritu de apostasía. Formación en santidad y un discipulado en sexualidad bíblica.
A la gente hay que discipularlo a cómo es la sexualidad en la Biblia. ¿Qué está permitido y qué no? ¿Qué es lujuria y qué es bueno? ¿Qué es permitido en un matrimonio y qué no? Porque no todo está permitido en el matrimonio. No me traiga una cinta pornográfica y la ponga en la televisión para que la veamos. Tú estás metiendo al diablo en tu casa. Ya después, en la conferencia que yo estoy preparando para parejas y una conferencia especial para jóvenes mayores de 18 años que estoy preparando también, voy a enseñar otras cosas. Porque a los menores de 18, para eso yo tengo a Yajaira, a Beiri, a Jaycee, a todo ese equipo de mujeres, para que hablen con todos esos menores. Los patrones contemporáneos del espíritu de apostasía, que es un abandono de la verdad revelada, un relativismo moral y ético, mi verdad sobre la verdad bíblica. Mi verdad sobre la verdad bíblica. Yo no creo lo que ese pastor dice, que la Biblia dice, pero tú tienes la Biblia ahí. Yo eso no lo veo así. Tú tienes la Biblia ahí. La gente comienza a argumentar lo que yo quiero creer de la Biblia. Por eso es que yo no me congrego. No fueron los hombres que mandaron a la gente a congregarse, fue el Espíritu Santo, fue la Biblia que mandó a la gente a congregarse. Por eso es que por eso, no. Tú estás levantando una falsedad sobre una verdad bíblica, pero esa se ha convertido en tu verdad. Esa mentira se ha convertido en tu verdad. Y hace muchos creyentes. ¿Cómo es, mija? Revélame eso. El cambio de la verdad de Cristo por tu verdad. Así mismo. Que es una mentira. Porque todo lo que contradice la verdad de Cristo es mentira. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Machuque ahí. Oh, gloria a Dios. ¿Y usted está de acuerdo? Machuque. Machucar en República Dominicana, para los que están en otros países, es esto: poner puño con puño. Es como decir, estamos de acuerdo, lo hicimos bien. Machuca en República Dominicana, ya. Sí, porque en otros países pudiera ser otra cosa. Y nosotros tenemos gente de muchísimas partes del mundo viendo nuestros likes y nuestros contenidos. ¿Qué me dicen la gente de las redes sociales? Vea que yo me olvidé que yo estoy en redes sociales, señores. Oh, gloria a Dios. Yo estoy pensando que a mí no me está viendo más que ustedes aquí. Bendito sea Cristo. Dios les bendiga mucho a los hermanos de las redes. La paz de Dios sea con ustedes. ¿Seguimos o paramos? Espiritualidad sin Cristo, sin cruz, sin arrepentimiento. Apostasía del último tiempo. Ven, Samuel, vamos a darte unas terapias espirituales y vamos a ponerte en una piscina, en una cama de agua, y allí vamos a prender unas velas aromáticas y vamos a sonar unas campanitas y unas cosas, porque te estoy limpiando el chakra. Espiritualidad sin Cristo. Te están limpiando la conciencia. Mentira.
mentira. Lo que te quita la conciencia de pecado es Cristo. El que limpia al hombre es Cristo. El que regenera al hombre es Cristo. No un ritual hindú, no un ritual budista, no un ritual desde el Medio Oriente. No, es Cristo el que limpia a la gente. Yo no me imagino a Pablo, diga, con una campanita en una camita de agua, diciéndole a la gente: tulín, tulín. Y un incienso y una cosa, y que te estamos limpiando. Mentira del diablo. Una espiritualidad sin Cristo. Estoy buscando mi ser interior. Si es un negocio, estoy así mismo, para uno loco. Estoy limpiando mi ser interior. Y Cristo, no, Cristo no tiene nada que ver con esto. Cristo no, es yo mismo, porque yo mismo tengo el poder de autolimpiarme. Yo mismo tengo el poder de botar todos esos pensamientos y todas esas cosas. Y Cristo, deja a Cristo tranquilo, que Cristo no entre en esto. En esa ecuación no está Cristo. Claro que no está Cristo, porque el que está es el diablo. Donde no está Cristo está el diablo. Doctrinas selectivas. Se seleccionan las doctrinas que se van a ministrar. Prosperidad sin obediencia. Como quiera, Dios te va a bendecir. Como quiera, su unción va a fluir. Solo crea la palabra del profeta que te está declarando bendición y prosperidad. En estos días yo escuchaba a un profeta decir: yo no profetizo nada malo. Yo digo, ajá, pero y Samuel, y Jeremías, y Isaías, y Ezequiel, y Juan el Bautista, y Moisés, pero venga acá. Prosperidad sin obediencia. Motivación sin discipulado. El Señor nos mandó a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles el arrepentimiento de obras muertas, enseñándoles la obediencia a Cristo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, no algunas, todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el... Pero Yudelka dice: motívenme, pero no me hagan discípulo. Dame motivación, dame palabras que me motiven. Mi ánimo está en el suelo, yo necesito que me motiven. Pues yo no vine a motivarte, yo vine a fundamentarte. Las motivaciones van y vienen, pero el fundamento queda, como te enseñaba ayer en la primera enseñanza. Mi casa está fundada sobre la roca. Oh, gloria a Dios. Y esa roca se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado. Desprecio por la autoridad de las Escrituras y la iglesia. Sammy, ¿tú sabes lo que significa tú estar enseñando y tú decir que Pablo se equivocó y que habló mentira? Yo lo oí. Se equivocó el diablo. Le quitan autoridad a la Biblia. Ahora es lo que Pablo dijo. Pablo, entonces tú comienzas a decir: Pablo se equivocó, el otro se equivocó, esto no tenía que estar ahí, aquí hay una contradicción, esto no es verdad, esto es esto es aquello. Pues mire, yo le voy a decir a usted una cosa: yo soy un hombre de fe y yo soy un hombre de Biblia. La Biblia dice que Josué le dijo al sol: tú detente. Y alguien me va a decir a mí: pero lo que gira.
Yo digo, se detuvo, el sol se detuvo. Yo no sé cómo, pero se detuvo. Oh, gloria a Dios. Lo que yo no entiendo ahora, porque cuando viene a ver Juan, ahorita se descubre algo, porque lo que es relativo es la ciencia. La Biblia es absoluta. Ahorita cuando viene a ver se descubre algo para darle una vez más razón a lo que la Biblia dice. Sea Dios veraz. Dios veraz. Y todo hombre hablador de mentira. Entonces, se le quita autoridad a la escritura y a la iglesia. Solo el diablo quiere que tú no obedezcas. Escuche la palabra clara, que tú no obedezcas en el Señor a tu pastor. Solo el diablo quiere. Repito, que tú no obedezcas en el Señor a tu pastor. Solo el diablo lo quiere. Porque la Biblia dice: sométete a tu pastor, sujétate a tu pastor. Entonces, la apostasía de este tiempo tiene que quitar autoridad bíblica y autoridad a la iglesia verdadera. Y por ende a las autoridades que enseñan las verdades bíblicas del evangelio. Amén. Le dije que voy rapidito. Ese es el segundo espíritu que está acabando la iglesia en este tiempo. El espíritu de apostasía. Es un demonio. Recuerden que tanto Jezabel como la apostasía son doctrinas de por lo tanto, son espíritus infiltrando doctrina de demonio en la iglesia. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. La palabra apostasía habla de ruptura de la fe. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Apartarse por engaño o dureza de corazón, porque la apostasía la comete alguien que ya conoce a Dios, alguien que ya conoce el evangelio. La apostasía es para el creyente que un día apostasta de la fe, niega la fe, se va de la fe. Entonces, es importante que la iglesia tenga una predicación expositiva sostenida. ¿Qué es una predicación expositiva? Te lo digo sencillo, texto por texto, versículo por versículo. Es una predicación expositiva. Hay que enseñarle la doctrina de Cristo a los nuevos y antiguos creyentes. Establecer fundamentos claros de credo, evangelio, sacramento y ética del reino. Hay que tener discernimiento de fuentes. Hay gente que te lee un libro y de ese libro quiere hacerte una doctrina. Tienes que analizar la fuente, quién lo escribió, qué creer que lo escribió, qué tan exacto es en la palabra, en la Biblia. Tú tienes que evaluar libros, canales y maestros. Voy a decirle algo. Recuerden que la mayoría de los falsos maestros dicen algunas verdades bíblicas, porque son selectivos. Pero dentro de su selectividad ellos meten su falsedad. Y te establezco el último. Espíritu de división, ruptura de la unidad y del testimonio, faccionalismo, yo soy de, división en la iglesia. Voy a decirte algo. Tú vienes al templo. Todo el mundo aquí, por favor, atiéndame ahora.
Los que están en las redes, suelten lo que están haciendo ahora mismo, menos el volante, y escúcheme. La gente viene a la iglesia y está óleo de adoración aquí cantando. Y tú tienes un grupo que dicen, yo siento es cuando Jermin canta. Yo siento cuando es Daniel el que está cantando. ¿Dónde está Daniel? Mírenlo allá. Yo siento cuando es Oneisi. ¿Dónde está Oneisi? Yo siento cuando es Oneisi, o cuando es Esmerlin, o cuando es Adoni, o cuando es Juan. Eso es división. Eso es división en el culto. La iglesia tiene un ministerio de adoración y usted solamente proyecta el adorador que a usted le gusta en sus redes, porque usted tiene un corazón dividido. Usted no proyecta el ministerio de adoración de la casa. Usted proyecta un adorador como si ese adorador está solo. Tumba a los músicos, tumba las otras voces que cante a capela y vamos a ver cómo le va. Somos un equipo, porque esa proyección se da en todo dentro de la iglesia. Yo soy de, el que me gusta es, el que me llama la atención es. Entonces usted tiene un fraccionamiento, usted tiene un espíritu que divide. Usted no habla de cuerpo. Usted habla de sectarismos. Y la iglesia no es sectaria. La iglesia es un cuerpo. Y como cuerpo tiene que saber cómo funciona. Yo quiero que alguien me escuche esto. Los que están ahora mismo en las redes están viendo lo que aquí está pasando. Pero créanme una cosa. Allá atrás hay un control master. En esta cámara hay una camarógrafa. Ahí hay una camarógrafa. Aquí hay un camarógrafo. Atrás hay otra camarógrafa. Deja el control master solo. A ver cómo le va. Deje la cámara sola. A ver cómo le va. No, se funciona como equipo. Y así es la iglesia. Para que las cosas funcionen, tiene que haber un equipo. Yo te puedo poner allá atrás al mejor control master, al más diestro. Y si no tengo buenos camarógrafos, él no tiene que tomar. Yo puedo ponerte los mejores camarógrafos aquí, pero si no tengo un control master allá atrás que tome las mejores tomas en el momento indicado y que esté atento a lo que está haciendo, entonces lo que se va a tomar porque tenemos que trabajar como equipo, como un solo hombre. El Señor oró por la unidad, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces la iglesia tiene que aprender a caminar, a trabajar en unidad del Espíritu. Cero divisiones, que las divisiones son del diablo. Pastor, ¿por qué Casa de Reforma y Avivamiento crece tanto? Porque créanme que esta es una iglesia que está unida.
Si no estuviera unida, no estuviéramos como estamos, porque Dios no bendice división, Dios bendice unidad. Y yo quiero que alguien me entienda esto. Aquí yo he tenido al ministerio de intercesión desde el día 1 en el ayuno. Gente bregando con el equipo, servidores, gente trabajando, multimedia, gente tirando las fotos, gente ministrando, porque yo no he sido el único que he ministrado aquí. Hasta ahora han ministrado 2, vienen 3 más ahora en la tarde, que van a ministrar también a la iglesia, porque por ahí viene Aura, por ahí viene Rachel y por ahí viene Alejandra, que son los próximos predicadores de este día. Oh, gloria a Dios. Que van también a continuar con la edificación del cuerpo de Cristo, con el trabajo del cuerpo de Cristo. Ayer estuvo Juan edificando, más temprano estuvo Deiri edificando al cuerpo. Esta tarde continúa la edificación, cada uno siendo edificado en Cristo.